ni decirlo como presidente. Sin embargo, hemos estado actuando con la mayor objetividad posible, imparcialidad y al mismo tiempo firmeza, ¿no? Toda denuncia se ha tomado en cuenta, se ha analizado, se ha investigado, y en los casos en los cuales hemos encontrado realmente alguna falta ética, inclusive indicios de delito, se ha actuado con toda firmeza, de tal manera que la Comisión ha recomendado hasta en 18, 19 casos sanción, ¿no? Para usted, por ejemplo, ¿cuál ha sido el caso más complicado? Porque tenemos en cuenta, por ejemplo, que es bastante difícil luchar contra no solamente la moral, sino también contra la corrupción. Bueno, sí. No me gustaría estar volviendo a mencionar casos que ya fueron sancionados, pero sí ha habido algunos casos complicados. Pero sin embargo es importante nombrarlo, señor congresista, porque se vienen las elecciones regionales, municipales y se vienen las presidenciales, donde también estarán parlamentarios que van a una reelección y otros que no van. Pero sin embargo hay otros que van y tienen problemas. Bueno, yo creo que el más complicado terminó en desafuero. Ajá. Fueron faltas tan graves, que bueno, gracias a Dios no fue solamente una suspensión de 120 días, la máxima que como Comisión de Ética podemos aplicar de acuerdo al reglamento interno, sino que a raíz de una denuncia de infracción constitucional, este congresista fue desaforado, el congresista Urtecho, ¿no? Yo creo que ese ha sido un caso emblemático y que espero que sirva también de lección, ¿no? Y de advertencia para todos aquellos que vendrán luego como congresistas, de no volver a recortar sueldos a los trabajadores, porque es algo muy grave, que afecta la dignidad inclusive de las personas, ¿no? ¿Cree usted, por ejemplo, que se está cambiando la imagen del Congreso, congresista Lay, o es que todavía está en un proceso, teniendo en cuenta que los últimos sondeos de opinión se le da, por ejemplo, un margen de desaprobación del 55%? Lamentablemente, ¿no? El Congreso ha sufrido mucho en su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, creo que a veces la percepción que se tiene del Congreso es muy afectada porque se hace público todo lo que ocurre en el Congreso, ¿no? Lo cual no sucede en un ministerio, por ejemplo, ¿no? El ministerio todo es interno, todo es, no sale a la luz muchas cosas, ¿no? En el Congreso todo está a la vista de la nación, ¿no? Entonces, las inconductas de unos cuantos congresistas afectan la imagen de todo el Congreso y a todos se nos ponen en el mismo saco, ¿no? El Congreso, dice, no. Sí, pues. Sin embargo, son solamente algunos, ¿no? Sin embargo, tenemos que enfrentar esa realidad y como Comisión de Ética, creo yo que al sancionarse a los que cometen faltas o aún delitos, y no como en el pasado que se pasaba por alto, se cubría, y tanto que se hizo popular esa frase, torongo no come torongo. Creo que hemos demostrado nosotros como Comisión de Ética desde el año 2011, en que empezamos nuestra labor, que aquí sí estamos, el otorongo sí está comiendo otorongo, ¿no? Yo creo que es importante y creo que de esa manera estamos ayudando a recuperar esa imagen perdida, ¿no? Y creo que al mismo tiempo, por ejemplo, el caso de las hojas de vida, ¿no? Nunca antes se había sancionado falseamiento de hojas de vida. Nosotros introdujimos un principio que nos ha permitido sancionar una falta cometida antes de ser congresista, ¿no? Pero que son congresistas en base a un falseamiento de la hoja de vida. Por eso hemos logrado. Entonces, esto va a servir de advertencia para que los próximos candidatos ya no falseen nunca una hoja de vida, porque ahora sabrán que si falsean la hoja de vida podrán ser sancionados, e inclusive yo voy a proponer sanciones más drásticas para algún tipo de falta como el recorte de sueldo, por ejemplo, falseamiento de hoja de vida, que podría significar hasta el desafuero del congresista, ¿no? ¿Por qué? Porque si él logró la elección en base a falsear o mentir en la hoja de vida, no debería continuar como congresista, ¿no? Congresista, usted ha tocado un tema que es vital. Otorongo no come otorongo, pero ahora se investiga al parlamentario.
pero frente a los hechos de corrupción que hay en las diferentes regiones del Perú, se está tratando de cambiar, en todo caso, las leyes en el Congreso para que los alcaldes tengan un periodo de gestión menor a la que tenían y también la de los presidentes regionales. Pero, sin embargo, no se toca el tema del congresista. O sea, el congresista tiene el blindaje de ir a una reelección, a una segunda, a una tercera, y ahora, por ejemplo, con lo que posiblemente más adelante será la Cámara de Senadores. O sea, hay gente que evidentemente está en el Congreso no una gestión, sino muchas gestiones y no son tan buenos que digamos. Mire, yo creo que no es cuestión de más leyes. Yo creo que el gran problema en nuestro país es que no se cumplen las leyes ni se hacen cumplir las leyes, porque todo delito ya está penado. El Código Penal nuestro es muy específico, es un libraco tremendo, ¿no?, donde están considerados pues todo tipo de delitos. Sin embargo, el gran problema es que hay corrupción, inclusive en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la policía, y eso hace que muchos delitos no sean castigados, sancionados de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, ese es nuestro gran problema. Esto nos está hablando de un problema fundamental en nuestra sociedad, en nuestro país, que es que estamos viviendo una cultura de corrupción. Ese es el problema. No es problema de estructura, no es problema de leyes, es problema de las personas que son las encargadas de ejercer o de aplicar la ley, ¿no? Usted hablaba hace un momento, por ejemplo, de la seguridad y que le había hecho mucho daño, por ejemplo, que la Guardia Republicana, la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones se fusionara. ¿Cree usted que se deba volver a la situación anterior, que cada dependencia sea independientemente para que se pueda ejercer mejor el tema de la seguridad en el país? Yo estoy convencido de ello. Desde que se eliminó la Policía de Investigaciones, no hay esa especialidad. Porque el tema de investigación es un tema muy específico, muy especializado, que requiere una preparación, una capacitación y un entrenamiento muy especial, que no lo están teniendo hoy día los policías que salen de las escuelas de policía, ¿cierto? Entonces es necesario volver a ello. Una cosa es patrulla calle, una cosa es ir con patrulleros, ¿no es cierto?, cuidando la ciudad. Esa es una manera. Otra cosa es la seguridad del Estado, ¿no? La protección de dignatarios, es otra especialidad, pero la investigación sobre todo, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, el servicio de inteligencia, son cosas especialidades que son utilísimas e imprescindibles en la lucha contra la delincuencia. Dos preguntas finales, congresista. ¿Cree usted que el presidente Ollanta cumplió las promesas de campaña y qué espera usted del mensaje presidencial de este 28 de julio? Estamos ya en fiestas patrias. Muchas gracias. Mire, yo creo que es un hombre bien intencionado. Creo que cuando él cambió su plan de la gran transformación a la hoja de ruta, es porque se había dado cuenta que con la gran transformación no iba a llegar a ningún lado, y entonces, como decirlo, moderó su programa, lo hizo más asequible y lo hizo bien, ¿no? Sin embargo, me parece que no tiene el personal idóneo a su lado para ejecutar ese plan, esa hoja de ruta. Algo ha hecho. Gracias a Dios ha mantenido el programa económico, macroeconómico, también que el país sigue todavía en un buen camino a pesar de la crisis internacional y todo ello. A pesar de la baja de los precios internacionales, todavía estamos creciendo de una manera moderada, pero seguimos creciendo, pero no se están logrando los objetivos finales, que son que estos sectores más olvidados, empobrecidos, vayan recuperándose, ¿no? No se está haciendo, por ejemplo, la infraestructura necesaria. Ahora hay un proyecto de invertir $10.000 millones por año para reducir el déficit de infraestructura, porque de lo contrario el país no va a poder mantener el desarrollo que en el tiempo, ¿no? Vamos a pararnos en un momento dado y ahí va a venir una crisis tremenda. Entonces, ojalá que esto lo cumpla y ojalá tengan la gente necesaria para ejecutar esas obras sin esas sobrevaloraciones ni la ineptitud que se ha mostrado en algunos casos produciendo obras de mala calidad, ¿no? Entonces,
yo deseo lo mejor, por el bien del país, por el bien de todos los peruanos, que se cumplan estos propósitos que se están planteando. Este paquete de medidas, por ejemplo, no es lo ideal, de acuerdo a los expertos, pero por lo menos algo se está tratando de mejorar para favorecer la inversión privada, ¿no? O sea, hay muchas cosas con las cuales evidentemente no ha tenido a lo largo de estos casi 4 años, no ha tenido el equipo necesario para ejecutarlos eficientemente, y lamentablemente la corrupción continúa en todos los niveles, ¿no? Y la corrupción es lo que es el cáncer que impide este desarrollo, impide la distribución equitativa de la riqueza en nuestro país.